Josué capítulo 1, verso 1 al 9. Como ya me comí varios minutos, los voy a reponer al final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Eufrates. Toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Espíritu Santo, te ruego que tomes tu lugar. Quita toda palabra profana de mi boca. Todo aquello que no te agrade, quítalo de mí, por favor. Ayúdame a no entristecer el corazón de nadie, a que nadie entre en aflicción por lo que yo pueda decir. Te suplico que nos enseñes, nos instruyas y nos guíes en tu camino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una de las frases más interesantes de esta historia de Josué es que el Señor le dice: mira, Josué, Moisés ya murió. El pasado ya murió, no te preocupes, ya el pasado no existe. Con Moisés muerto, el pasado se acabó. Ya no tienes tú, Josué, ya no tienes, Iglesia de Cristo Visión de Fe, preocuparte por lo que hiciste ayer, por lo que pasó hace un año, por lo que pasó hace varios años atrás. Es cierto, Moisés no fue perfecto. Fue un hombre común y corriente, estoy parafraseando. Pero mira, Josué, tú lo viste de cerca, lo viste en sus momentos débiles, lo viste en sus momentos de ira, de enojo. Viste a Moisés pegándole a la roca cuando yo le dije que le hablara. Lo viste fallándome varias veces, pero también lo viste cuando yo quise consumir al pueblo con el fuego de mi presencia. Y Moisés le pidió a Aarón que me quemara incienso y yo le hice caso. Tú lo viste, Josué. Viste a Moisés con toda su gloria, pero también lo viste en sus momentos más bajos. Eso quiere decir que ni usted ni yo estamos exentos de esta clase de vida. Y el problema nuestro es que queremos que nuestros líderes, nuestros padres y nuestros maestros tengan una conducta intachable. Y no se puede eso, porque somos duales, somos hechos de una parte del polvo, pero también tenemos la imagen y semejanza de Dios. Así que el polvo jala al polvo, y la imagen de Dios jala a la imagen de Dios. Es decir, nosotros estamos en una bipolaridad espiritual en donde las cosas del mundo nos atraen, pero al mismo tiempo las cosas espirituales nos elevan. Ese es el vaivén de la vida del cristiano. Por eso es que es malísimo juzgar a los que son vencidos por el mal o son vencidos por el bien. Porque si son vencidos por el bien, para algunos son demasiado exagerados, muy santurrones, muy exigentes. Él porque no trabaja, él porque esto, ella porque lo otro.
y estigmatizamos, pero es porque en algún momento que nos ven o nosotros vemos, esa persona está en un momento sublime, está en un momento de espiritualidad tal que nos confronta a nosotros mismos. Lo contrario también es cierto. Podemos ver a alguien que está en su momento terrenal, está en su momento en el cual la tierra, no por gravedad, sino por naturaleza nuestra, la tierra jala la tierra. Por eso es malo cuando un esposo se burla de su esposa cuando está en su momento espiritual. Y es una blasfemia cuando la esposa juzga a su esposo que está sirviendo a Dios, que está orando, que se está consagrando y lo toma a burla. Ah, ¿cómo no? El santo, hazme un milagro. Pues está hablando contra la naturaleza divina de esa persona que está buscando cómo elevarse. Es un axioma que la orden del Señor es: sed santos porque yo soy santo. Quiere decir que mi lucha, la mía, de Carlos Berchet, constantemente es separarme del polvo. Es hacer una separación entre el polvo, que es mi naturaleza, de eso fui hecho, de la naturaleza divina que hay en mí. Por eso puedo entender la palabra, por eso puedo hablar cosas bonitas, por eso puedo ser sublime en algunas cosas, pero al mismo tiempo puedo ser terrenal como cualquier otro. Y el cuidado que debo tener es no dejarme vencer por el polvo que hay en mí. Recordemos que cuando éramos pequeños y teníamos un imán y jugábamos con el polvo, en el polvo está el hierro y el imán lo absorbía. En nosotros hay hierro también y el imán de la tierra nos jala. Por eso de repente usted se encuentra hablando una palabra blasfema, una palabra profana, un mal carácter, un momento de ira, un momento de enojo. Por eso usted se encuentra de repente pasando un momento de falta de fe, de incredulidad como Pedro, de un momento de debilidad como Judas, un momento de incredulidad como Tomás. Si no lo veo como está con las llagas, no puedo creer. Son cuestiones normales de todos nosotros y que eso nos ayuda a vencer esa parte terrenal. Es esa lucha constante en búsqueda de lo sublime, en búsqueda de lo espiritual. Por eso el Espíritu Santo está para ayudarnos a lograrlo. No hay pretexto, no hay una base para decir, bueno, bueno, algunos religiosos eso es lo que usan. Acuérdense que soy polvo, sí, pero también es espíritu. Usted puede vencer. Por eso Pablo dice, y no seáis, y venced con el bien el mal que hay en mí. Así que ahora Josué, el Señor le insiste, mira, Moisés ya murió, no me hables de Moisés, porque así como estuve con él, estaré contigo. Y aquí hay varias cosas que quiero señalarle que el Señor me ha encargado. Primero les dice, en el verso 3, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, os he dado. No dice les voy a dar, no les dice algún día les voy a entregar. No, todo lo que pise la planta de su pie, yo se las he dado. Eso quiere decir que el Señor ya nos dio las promesas, ya nos dio lo que dice su palabra. O sea que usted tiene que pararse sobre lo que le pertenece. Todo lo que pise la planta de su pie, todo lo que toque usted con sus manos, la vida, la salud, la victoria, la prosperidad, todo eso el Señor ya se lo dio. Pero lógico, volvemos a mi pequeña introducción de 15 minutos. ¿Cómo lo vamos a mantener presente si no venimos constantemente a escuchar la palabra? Porque una cosa es leer la palabra y otra cosa es oír la palabra. La Biblia dice que la fe viene por oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra y la palabra de Dios, no por leerla. En leer la palabra hay bendición, porque cuando usted lee la palabra se le despiertan sentidos espirituales, hay una comunión íntima, porque la palabra es Jesucristo, es el Logos, y cuando usted la lee hay una comunión íntima, espiritual. Si es su computadora, su tablet, su papel, donde quiera que la lea, hay una como refracción. Jesús se refracta.
y usted entra en una dimensión espiritual en donde le son quitados los velos y usted puede ver lo que hay detrás de la tinta. Pero oírla es diferente, porque el oír la palabra se va directo al espíritu, no a la mente. Por eso es que cuando usted lee la Biblia en esa dimensión espiritual, usted dice, ahora entiendo, Señor, gracias, lo entendió. Pero aparte es vivirla. Y se vive la palabra cuando se escucha, porque al escucharla le entra por el oído, el cerebro la analiza y dice, esto no es para mí, esto es para el espíritu. Y lo manda a donde debe ir, al espíritu. Y ahí es en donde viene la fe, viene el crecimiento. En el reino de Dios, usted tiene que tener fe en la palabra, porque es lo que Dios nos ha dicho. Jesús le dice a Josué, fíjese pues, vamos a ver dónde lo tenemos. Josué 1:11. Pasad por medio del campamento y ordenad al pueblo diciendo, fíjese pues, no han cruzado todavía el Jordán, todavía están de este lado en Cades Barnea. Pasar por medio del campamento y ordenar al pueblo diciendo, preparad provisiones para vosotros, porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. En otra versión dice, preparen comida, coman antes de cruzar. Usted y yo necesitamos comer palabra, venir a escuchar, sentarnos, permitirnos ser enseñados, permitirnos ser instruidos por la palabra, por la persona que Dios ponga, por la persona que a Él se quiera poner. Coman antes de cruzar. Por eso es que muchas veces cuando vienen los retos, cuando vienen los desafíos, no sabemos cómo responder, porque entramos débiles, porque no hemos preparado esas provisiones para poder cruzar al otro lado. Lógicamente, Dios le está diciendo, o Josué le está diciendo al pueblo, vamos a cruzar el río, así que preparen comida, prepárense, porque las cosas que vamos a ver del otro lado son demasiado fuertes, el desafío es fuerte, y vamos a necesitar estar bien alimentados. Por eso esta paráfrasis significa, coma bien, aliméntese con la palabra, nutra su fe, para poder ver lo que Dios tiene para usted. Josué tiene que salir del ayer y prepararse para el mañana. Usted y yo tenemos que salir del ayer. Ya terminó el mes de abril, bendito Dios, pagamos todo, no se debe nada, no nos quedó ni un centavo, pero vamos nuevamente a empezar una nueva etapa, una nueva experiencia, una nueva sorpresa de parte de Dios. Pero para eso necesito comer palabra. Porque voy a empezar el mes de mayo, voy a empezar un nuevo mes, no un nuevo año, un nuevo mes. Y necesito estar bien fortalecido, bien alimentado, bien nutrido, creyendo que Dios no me va a fallar, que Dios sigue siendo fiel como fue en el pasado. Entonces ahora viene Josué y se prepara para cruzar el río. Pero ¿qué pasa? Que cuando el Señor escoge que crucen el río, no escogió el verano cuando el río iba abajo. El Señor escoge el momento, la época en que el río se desbordaba. Por eso el mensaje se llama desbórdese. Tiene que desbordarse. ¿Por qué? Porque este pueblo nunca había cruzado un río como el Jordán. Habían pasado el Mar Rojo, pero el Mar Rojo significa la liberación. El río Jordán significa la bendición. Después de ser liberados de todas nuestras miserias, de nuestros conflictos, ahora nos toca que cruzar hacia la bendición que Dios tiene para nosotros. Algunos en el ínterin se quedaron tirados en el desierto, no lograron entrar a la bendición, fueron liberados de la esclavitud, salieron del mundo, se convirtieron al Señor, pero en medio ya no tuvieron fuerzas para seguir adelante, tanto que la única generación que entró fueron los hijos de ellos. Aquí hay hijos que van a cruzar a la bendición, aquí hay hijos que van a tener el valor, que van a tener la virtud, van a tener el carácter, van a tener el ñeque
de superar a sus padres, y de eso se trata, que los superen, que no tengan miedo del río, que se desborden, que dejen sus límites, que superen sus sueños de lo que sus padres pudieron hacer. Y eso no es una ofensa, no es una falta de respeto, al contrario, es una honra que los hijos superen a los padres, que sean mejores que nosotros. Así que Moisés le dice, conságrense hoy, no mañana, porque mañana vamos a cruzar. Hoy conságrense, porque Dios hará maravillas. No es algo nuestro, ni es algo religioso, consagrarse de corazón. Cuando usted se consagra a su esposa, es un buen matrimonio. Cuando se consagra a una buena mayordomía, el resultado es una buena prosperidad. Consagrarse a buscar al Señor significa preparar mi corazón, preparar mis emociones, consagrarme a Él. Pero lógicamente la pregunta es, ¿a qué se ha consagrado usted? ¿Al trabajo? ¿Al si no sudo no como? ¿Al intelecto? ¿A los estudios? ¿A qué se ha consagrado? Quizá por eso el Señor me permitió preguntarle a cuántas fiestas de Dios viene usted cada semana. Si usted no está consagrado al Señor, es lógico que no venga a las fiestas semanales del Señor. Es lógico. Esa conducta habla por sí misma. Los que no vienen constantemente, sino que se quedan en su casa, aún hoy domingo, que supuestamente es el mejor día para buscar al Señor, no están consagrados al Señor. Y eso se mira en el amor. Eso se ve en una relación. Se ve en una pasión, no perversa, sino en una pasión por algo. Hay quienes se entregan con pasión a una persona y no importa lo que haya que hacer, se salta cercos, baja barrancos, se gasta el dinero, hace cualquier cosa por estar con la persona objeto de su pasión. Pues eso es lo que quiere Dios para Él, que nos apasionemos por Él. Que no haya nada que nos detenga, ni estudios, ni casa, ni hijos, ni nada. No tomemos como pretexto de que los niños están estudiando y que la computadora, que el internet se atrasó. No tomemos eso a las 5 de la tarde, 5:30. Bueno, chulito, apague su computadora, se prepara porque es día de culto. Para que mañana, cuando sea grande, no se aparte del Señor. Pero vea cómo nosotros, los mismos padres, estorbamos la relación de nuestros hijos con el Señor porque tiene que estudiar. ¿Y la eternidad dónde la dejamos? Y luego cuando viene la edad adulta y no logran prosperar porque no buscaron primeramente el reino de Dios y su justicia, cuando su hijo que salió muy inteligente, que resulta siendo abogado, ingeniero, doctor, lo que sea, es un fracaso moral. Lo vemos en nuestros gobiernos. Personas de alto perfil intelectual siendo gobernados por la corrupción. Personas de mucho estudio, de títulos universitarios, doctorados, maestrías, siendo vencidos por la miseria del mundo. Eso quiere decir que un título no define a sus hijos. No se engañen. Un título no define a sus hijos. Porque puede ser un titulado de primer nivel, graduado con honores, pero corrupto internamente. Porque lo que realmente nos va a hacer aptos para el reino de Dios es una vida consagrada. Conságrense hoy, dijo Josué, porque mañana cruzaremos. Hijo, conságrese hoy al Señor, porque mañana no sabemos cómo va a estar la cosa. Conságrese a Jesús, conságrese al Señor, conságrese a su palabra, para que mañana, cuando usted se vuele solo, cuando yo ya no esté a su lado, el Señor siempre esté con usted. ¿Por qué consagrarnos? Porque Dios va a hacer maravillas. Si usted quiere pasar sus Jordanes, nútrase de la palabra, conságrese a lo que usted espera. Es pues la fe, la certeza, el título de propiedad, enseñamos ya de lo que usted espera, el título de propiedad. Esas promesas son suyas porque el Señor se las ha dado a usted. Entonces ahora viene el pueblo y empieza a bordear el río. Y los sacerdotes toman el arca
Y les dice José, vayan y pónganse en el borde del río. ¿Qué significa esto? Siempre en la vida hay bordes, mis queridos. Hay orillas. La gente le dirá, ya no puede más, usted ya no da para más, usted ya llegó al tope. Pero usted no haga caso, los bordes de la vida son normales. Hay momentos en que usted necesitará un empujón. Hay momentos en que usted necesitará un empuje, una palabra de aliento para que usted pueda ir más allá de sus bordes. Porque nuestros padres nos llevaron hasta un límite, a la orilla de nuestro río. Ahora Dios nos invita a pasar ese río, a pasar esa tormenta. Y el río que vamos a cruzar no es un riachuelo, es un río que estaba desbordado, dice la Biblia, que se desbordaba en esa época del año, porque todas las aguas venían a juntarse en el río Jordán. Y ahí escogió Dios. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no lo hizo en un momento en que el río estaba débil? Porque entonces no hay ningún mérito para darle a Dios que nosotros hemos pasado por tormentas. Por eso las tormentas, los desbordes de nuestra vida son necesarios, porque es el momento en que nosotros quitamos los ojos de nuestras fuerzas, quitamos los ojos de las tormentas y ponemos los ojos en el arca. Por eso Josué le había dicho, los sacerdotes irán primero. Quiere decir que los primeros en sufrir las tormentas, los problemas, las dificultades de la vida, somos los sacerdotes. Somos los sacerdotes del hogar. Somos los representantes de Cristo. Nosotros somos los que vamos abriendo el camino con nuestra fe, con el impacto de nuestras creencias. Nosotros los hombres somos los encargados de abrir la brecha para que los que vienen atrás puedan pasar con confianza. Por eso es que los sacerdotes, cuando llegaron al centro del río, el agua primero los movía, estaba a punto de hundirlos. Pero dice la Biblia que cuando la planta de sus pies se asentaron en el centro, el agua se detuvo. Quiere decir que no hay hombre aquí en mi congregación que no tenga que pasar por esos momentos para que su familia pase bien. No se vale, mis queridos, decirle a la esposa que se ponga al frente. No es esa la función del arca. El arca tiene que ser cargada por los hombres. De ahí viene la enseñanza que hemos dado de que aunque usted se quede sin ni un centavo, pero que su casa y su esposa tengan todo lo necesario. Ojo, no me vaya a exprimir a su esposo, hermana, por favor. No vaya, permítame esta expresión dura, pero no vaya a ser vencida por el diablo de sacarle hasta el último centavo a su esposo diciéndole, ¿ya oíste? Porque eso se llama perversión de la palabra. Porque su esposo también tiene derecho a tener lo que le pertenece, porque el obrero es digno de su salario. Y son ustedes, las mujeres, las que deben cuidar ese detalle. A veces nosotros somos tan espirituales que queremos quedarnos sin nada en aras de un sacrificio por nuestra familia. Ahí es en donde entra usted, mi querida, preguntándole a su esposo, ¿te quedaste con algo? ¿Te quedaste con lo de tu camioneta? ¿Tienes para un café? Usted no sabe si en el trabajo de su esposo van de repente a hacer una cabuda para algún cumpleaños, para comprarle pizza al cumpleañero, y qué vergüenza que su esposo, un siervo de Dios, un hijo de Dios, tenga que esconderse en el baño mientras pasan el platito. Qué vergüenza que el evangélico no tenga cómo colaborar, cómo participar, y vergüenza para la esposa. No es para él. Él se debe sentir humillado, pero la vergüenza es para la esposa. Por ese satánico pensamiento de que todo tiene que ser para ella. No lo permita. No permita que se desborde su corazón por la lujuria de tal manera que deje a su esposo en la lipidia, en la vergüenza, en la humillación. Pero tampoco, esposo, le esconda a su esposa lo que le toca. No le esconda la provisión para su casa. Comparta, dele a ella, porque ella también está cruzando su propio Jordán. Ella también está pasando por momentos de tormentas, de dudas, de conflictos. Es una cuestión de reciprocidad. Entonces, desde este día comenzaré a engrandecerte, le dice el Señor a Josué. Las personas se niegan
a veces a ser reconocidas, a ganarse el respeto cuando no hacen lo que deben hacer. Desde este momento, Josué, yo empezaré a engrandecerte. ¿Cuándo? Cuando el pueblo esté listo para pasar. Dios nos dio el pasado para establecer su reino, sino nos dio el futuro para encender el fuego. Él no espera que nosotros, hermanos queridos, nos quedemos en las orillas. Él quiere que sigamos más allá. Por eso era necesario que el Jordán estuviera desbordado para que ellos también se desbordaran en su fe. Es una cuestión como se dice, toma y daca. El río está desbordado, pues yo también me voy a desbordar en mi pasión, en mi fe, en mi creencia. ¿Sabe usted lo difícil que es para mí todavía como exmilitar, como exsoldado, como exoficial, tener que esperar a que Dios haga milagro cada mes en mi casa, en mi vida? ¿Se imagina usted lo difícil que es para mí todavía, después de 40 y pico años de predicar la palabra, orar intensamente por un milagro? ¿Usted cree que yo ya estoy libre de eso? Le digo que no. Todavía sufro, todavía lloro, todavía me angustio, tanto que necesito la ayuda de mi esposa, como me dijo hoy en la mañana que veníamos: por favor, cielo, no te preocupes. Pero ¿cómo decirle a este viejo hombre que no se preocupe? ¿Cómo convencerlo? Yo estoy convencido, pero el de adentro, recordemos que adentro hay un hombre viejo, un hombre que luchó, que trabajó para tener sus cosas, un hombre que muchas veces se quedó sin ni un centavo porque había que ayudar a una madre a sostener una casa con 9 hijos. Ese viejo hombre todavía está metido aquí y a veces se niega a abandonar este cascarón para darle lugar al nuevo hombre. Hermana, no se burle de su esposo, de su fe, en momentos de dificultad, en momentos en que el río de su esposo se desborda, porque estoy seguro que algunas personas tuvieron miedo de cruzarlo, tuvieron miedo de meterse en esas aguas turbulentas, porque mientras los sacerdotes iban caminando, el río sigue desbordado y se detuvo hasta que llegaron al centro. Un día su esposo va a llegar al centro, pero mientras tanto, su hijo, su esposo, o usted mismo, o usted misma está en el borde, está en la orilla, teniendo ese pavor, ese miedo de lanzarse a eso. Esto se ve incluso en el reino animal. Hay unos programas muy bonitos, ilustrativos, que me enseñan mucho. Yo cuando los veo me ubico en la palabra. Hay un animal, no me recuerdo su nombre, que todos una vez al año migran por millones y llegan a un río que es el único paso para el lugar a donde ellos van a tener a sus crías. Y entonces, cuando llegan a la orilla del río, el líder de la manada, que es el que va guiando, se queda quieto, se queda parado, porque los cocodrilos saben que ahí van a pasar y están todos en fila esperando a ver a quién se comen. Y ahí está el líder de la manada oliendo, viendo, y como los cocodrilos son pícaros, son satánicos, solo los ojos están sacando. ¿Se da cuenta? No sé si usted lo habrá visto, pero cuando lo vea, acuérdese de este mensaje. Ahí están los cocodrilos, solo viendo, esperando a ver quién es el primero que entra. Y de repente, en un momento que siente el líder de la manada, el alfa del grupo, se tira al agua y ahí van todos entonces. Y en esa confusión es que los cocodrilos no tienen chance de comerse a la manada, aunque sacrifican uno que otro. Eso somos usted y yo. Sus hijos están esperando a ver a papá cruzando esa tormenta, a ver cómo hace para cuando les toque a ellos. Su esposa está viendo cómo su esposo, con valor, con arrojo, con valentía, que dice que es el alfa de la familia, está pensando: ¿por dónde, Señor? ¿Por dónde cruzo para que Satanás no me destruya? Eso es parte de la vida. Y Dios escogió ese momento para que su pueblo cruzara. Yo quiero imaginarme, ¿será que alguno se lo llevó la corriente, que aunque no se ahogó, pero dio un paso en falso, se resbaló y la corriente se lo lleva? Tal vez, aunque para ese momento el río se detiene, teológicamente hablando se detiene. Y dice la Biblia que cruzaron en seco. ¿Qué tal hubiera sido que no se detuviera el río?
¿Qué hubieran hecho ellos? Quizá todavía estuvieran esperando en la orilla del Jordán, si son como nosotros. Pero Dios, mis queridos, Dios nos dio el poder para establecer su reino y no para encerrarlo. Tenemos que atrevernos a vencer los bordes de la vida, los temores a la enfermedad, el fracaso, temor a la mediocridad. Hasta nosotros, hermano, mire, le escribí en un pensamiento de esos, como los perros, las mascotas se esconden para morir, para no causarle dolor a sus dueños. Se esconden en un lugar cuando se están muriendo, porque aman tanto a sus dueños que no quieren provocarle dolor. Y a veces nosotros, hermanos, nos escondemos no para provocar dolor, sino para provocar dolor. Hoy quiero desafiarlos para que cruce su Jordán y se adueñe de su territorio. Desbórdese en su fe, desbórdese en su conocimiento, desbórdese, salga de esa línea de comodidad, desbórdese en la fe que Dios le ha dado. Liderando su familia, usted puede llegar a muchas cosas. Por eso el Señor le dijo a Josué, ¿ya cruzaron todos? Todos cruzamos, muy bien. Ahora levanten un monumento. ¿Para qué? Otra vez, para sus hijos. Para el Señor los hijos son muy importantes. El Señor solo, como Padre bondadoso, podría convencerlos, pero el Señor lo va a hacer a su tiempo, pero nosotros somos responsables de que nuestros hijos vean los monumentos de nuestra fe. Que usted le cuente a sus hijos cómo logró llegar hasta donde está. Porque el monumento de las piedras era para que cuando tus hijos pregunten qué significa eso, tú les digas, por ahí nuestros padres cruzaron el seco. Pero ¿qué historia tiene usted que contarle a sus hijos? ¿Qué historia tiene usted, mamá, que contarle a sus hijas? Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos alguna historia que contarle a nuestros herederos. No solamente es cuestión de dejarles dinero, casas, terrenos, es cuestión de dejarles la riqueza de la palabra. Por eso es que muchas veces nosotros no testificamos ni aún en nuestra casa, ni aún a nuestros hijos, ni aún a nuestra familia. Nosotros hemos cruzado Jordanes que ni cuenta se han dado a nuestras esposas o nuestros hijos. Por eso hacer a veces lo que yo hago de abrirles mi corazón y mostrarles tal como soy, algunos quizás se decepcionan, pero no, yo también soy hombre, soy humano, soy débil, estoy expuesto a esos Jordanes que a veces amenazan mi fe, pero para eso necesito mostrarme tal como soy ante mi esposa, que ella pueda ver, este está dudando, no cielo, no dudes, no dejes que ese saldo que estás viendo en la cuenta, no permitas que eso te vulnere tu fe. Entonces necesito que ella se desborde a mi favor. Muchas veces nosotros creemos que podemos hacerlo solos. Cuando superamos nuestros límites, entonces estaremos dispuestos a cruzar nuestro Jordán. Hoy quiero declarar que sus enemigos son derrotados. Los enemigos que se disfrazan de pobreza, de enfermedad, de enojo, de fracaso, quedan vencidos. Cruzar el Mar Rojo, mis amados, es nacer a una nueva vida. Eso pasó ya. Pero cruzar el Jordán es entrar a nuestra herencia que Dios nos ha prometido. Son esas cosas que todavía esperamos, que Dios dijo, mis planes para ti son de bien y no de mal, porque yo tengo planes para tu vida. ¿Dónde están esos planes? Después del Jordán, no antes. Ahorita todavía estamos camino. Algunos, bendito Dios, ya lograron llegar a su tierra prometida, pero otros estamos todavía quizá a punto de cruzar el Jordán, otros estaremos en medio y otros estaremos saliendo de ese Jordán. Pero para todos nosotros hay una esperanza, un consuelo,
y una promesa de parte de Dios. Desbórdese, coma, aliméntese, nútrase. Vienen momentos difíciles. No quiero ser ave de mal agüero, ni quiero ser profeta de tragedias, pero sí también sé que puedo hablarle en el nombre del Señor y decirle qué nos deparará la vida, esta nueva etapa. ¿Qué leyes irán a ser promulgadas? ¿Qué gentes van a gobernar nuestras vidas? Porque como dijo mi esposa, es cierto que somos la esposa del Cordero, somos la novia de Cristo, pero vivimos en la tierra y estamos expuestos a lo que las autoridades digan de nosotros. Estamos expuestos. No quiero hablar necedades, pero tengo que ser pragmático. No sabemos lo que viene. Estamos empezando una nueva etapa en la política, en los gobernantes, en los líderes, en aquellos que vienen. ¿Serán compatibles con la palabra de Dios? ¿Serán compatibles con nuestros sueños? Ahí es en donde muchos que ya no vinieron a la iglesia dejaron de alimentarse y no están haciendo provisión ni previsión para pasar indemnes al otro lado. Para pasar con fortaleza, con fuerzas, con nutrición espiritual, por si vinieran cosas difíciles. Voy a terminar. ¿Qué había del otro lado del Jordán? Habían dos ciudades. Estaba Jericó y estaba Jai. Y luego 31 reyes que había que vencer. Pero inmediatamente después de la frontera estaba Jericó, una ciudad bien amurallada. Tanto que a Josué le llevó aproximadamente un mes prepararse para ir a vencer esa ciudad. La pregunta, ¿qué hicieron mientras tanto? ¿Qué hacía el pueblo? ¿Qué hacían los sacerdotes? Afinando sus trompetas, preparándose espiritualmente, entregándose al Señor, apasionándose por las cosas que Dios había dicho, porque tenemos al líder Josué hablando con Dios. ¿Cómo vamos a vencer esa ciudad, Señor? ¿Cómo vamos a vencer? Cruzar el Jordán no era asunto de llegar a la leche y la miel. No era asunto de llegar a los valles, porque ahora por donde ellos cruzaron, no fue donde cruzaron aquellos espías. Aquellos espías pudieron cruzar en un lugar sin amenazas. Ellos no vieron Jericó, ellos vieron gigantes. Josué está viendo a Jericó y hay que vencerlo. Así que al otro lado del río no era una cuestión de valles, de leche y miel, de uvas, ni de frutos exuberantes. Era asunto de luchar, era asunto de tomar posesión, era asunto de vencer. Así que las batallas no se terminan todavía, todavía estamos en un plan de batalla, todavía no podemos confiarnos, y no hablo del virus, hablo de esos espíritus demoníacos que nos están esperando al otro lado de lo que sea, de su río, de su Jordán, de su fe, de sus sueños, de sus esperanzas. Pero para eso usted está comiendo palabra, se está nutriendo, está llevando elementos nutritivos a su fe para que cuando vengan esos momentos de lucha, usted pueda salir victorioso. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendigo, glorifico tu nombre, te doy gracias por este precioso rebaño que ha venido para recibir tu palabra. Te ruego que nos ayudes a acumular no solamente conocimiento, sino suficiente comida, suficiente alimento, suficiente provisión espiritual, porque estamos a punto de entrar a otro nivel. Vamos al encuentro del mes de mayo sin saber, Señor, qué tendrá oculto este mes, pero sí estamos con la certeza que como estuviste con nosotros en abril, como estuviste con nosotros con Moisés, así estarás también con nosotros en nuestra época. Muchas gracias por ayudarnos a vencer, a salir victoriosos para glorificar tu santo nombre. Bendice a tu pueblo, llévanos en paz y con gozo a nuestro destino.
a nuestras casas. Gracias por el pan de este día. Gracias por la salud y gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.